Las bibliotecas aparecen en mi vida de manera muy inmediata, porque yo tuve la suerte increíble de nacer en una familia y en una casa en donde había más o menos unos 5.000 libros. Mis padres, profesores universitarios de la universidad pública, intelectuales, pues siempre fueron grandes lectores y mi casa estaba tapizada completamente de libros. Mis padres leían todas las noches, en los fines de semana. Entonces yo me di rápidamente cuenta de que ese era un mundo importante, pues porque las personas más importantes para mí, que eran ellos, le daban importancia. Yo tengo incluso recuerdos de antes de saber leer, de mirar con mucha curiosidad los libros y no entender muy bien qué era lo que había en ellos, pero saber que era importante. Con los años después, aprendí a leer, empecé a leer los libros de la biblioteca de mi casa y por supuesto me di cuenta del grandísimo privilegio que yo tenía. Muchos de los amigos míos no tenían bibliotecas en sus casas, muchos de mis amigos no podían casi ni siquiera con calma y libertad leer en sus casas, porque sus padres consideraban que leer era como no hacer nada. Entonces pues le decían, póngase a hacer algo, cuando los veían leyendo. Una experiencia completamente contraria a la que yo vivía, en donde más bien en mi casa quien leía, quien estaba en el mundo de los libros, era importante. Después, con los años, cuando yo fui conociendo las bibliotecas, bueno, primero la biblioteca del colegio donde yo estudié en Bogotá, el Colegio Refus, que era una biblioteca pequeña pero muy buena, muy bien escogida. Pero claro, yo veía esa biblioteca y la biblioteca de mi casa era mucho más grande. Después vi y conocí otras bibliotecas y siempre tuve la sensación de que la biblioteca de mi casa era como privilegiada. Y por eso, después, a lo largo de mi vida, las bibliotecas públicas han sido siempre tan importantes, porque precisamente yo soy consciente de que más del 90% de las personas no tienen el privilegio que yo tuve de nacer en una casa con libros, de nacer en una casa con biblioteca. Lo que hacen las bibliotecas públicas es equilibrar esa diferencia. La biblioteca pública es la biblioteca de todos, es la biblioteca que está dispuesta y abierta y tiene sus libros a disposición de toda persona que tenga el tiempo y el interés de venir a leerlos. Una de las labores de una biblioteca y de un bibliotecario, como soy hoy yo aquí en esta biblioteca, es la de recomendar el libro correcto. Y muchas veces eso tiene que ver también con la edad de la persona. Si tú agarras un niño de 8 años o de 9 y le das a leer Ana Karenina de Tolstoy, pues obviamente que ese niño no va a poder leerlo. Del mismo modo que si le das a un niño de 5 años un whisky doble, pues le va a hacer mucho daño porque no es para su edad, no es que el whisky sea malo o que el niño tenga un problema. Es sencillamente que son dos universos que que todavía no pueden estar en contacto. Lo mismo pasa con los libros. Léanlo todo, pero lean sobre todo quienes vayan a escribir o quieran escribir, lean en el idioma en el que ellos van a escribir, o sea, en su propio idioma. ¿Por qué? Porque al leer en el propio idioma, el talento del autor llega de forma directa a ustedes, no a través de un intermediario que es el traductor. Por supuesto que si queremos leer a Tolstoy, un autor que yo recomiendo mucho, y no sabemos ruso, pues tenemos que leer una traducción. O lo mismo en el caso de Dostoyevsky. No sabemos ruso, tenemos que leerlo en traducción. Perfecto. Pero para una primera formación es muy importante la lectura de libros en el mismo idioma, para recibir, como quien dice, de manera directa, y entonces empezar uno también a hacer su propia búsqueda de lenguaje, de historias. Lo bueno de las bibliotecas públicas es que nos estimulan para hacer la propia biblioteca, porque en el fondo una biblioteca no es otra cosa que un retrato íntimo del dueño de esa biblioteca. Así como una biblioteca pública retrata un poco la sociedad, el país, el lugar en el que uno está, la biblioteca personal es un retrato muy profundo de una persona. Cuando ustedes van a una casa y de repente ven la biblioteca
de un amigo, de alguien nuevo, ustedes viendo la biblioteca pueden conocer a esa persona. Si ustedes son lectores, por supuesto. Si no son lectores, será un código incomprensible. Pero si ustedes son lectores, al ver la biblioteca de una persona, ustedes pueden saber quién es esa persona e inclusive vaticinar si se van a llevar bien con esa persona o no. Así que para mí las bibliotecas están en el centro de lo que ha sido mi vida, de mi identidad como escritor y también como lector y como persona. Pues las bibliotecas tienen diferentes modalidades. Por ejemplo, Vargas Llosa, que es un escritor muy profesional, muy serio, muy organizado, con con un procedimiento creativo que para ese tipo de personalidad pues es muy importante y muy profesional, con horarios fijos, con una disciplina casi como militar. Pues, por ejemplo, Vargas Llosa escribía, y él lo cuenta en sus memorias, escribía mucho en bibliotecas. Claro, era una forma que tiene que ver, una forma de escritura muy relacionada también con su época y su generación. Él se iba a las bibliotecas y escribía a mano, entre otras cosas porque en las bibliotecas hay silencio, pero además es un silencio atento, es un silencio como inteligente, es un silencio de conocimiento. A mí me parece que los silencios también muestran lo que son los lugares. Es como cuando uno entra a una iglesia. Yo insisto, yo no soy creyente, pero he sentido cuando entro a una iglesia y hay silencio, que es un silencio lleno como de espiritualidad. Es decir, la gente está en ese lugar haciendo algo específico que tiene que ver como con cosas del espíritu, y yo creo que en el silencio de una iglesia se siente eso, así como en el silencio de una biblioteca se siente el conocimiento, se siente la estética, se siente la belleza, se siente la inteligencia, ¿no? Y así también, como cuando nosotros vamos a un cementerio, el silencio de los cementerios es un silencio mucho más dramático. El silencio, por el hecho de ser ausencia de sonido, no quiere decir que no tenga también su propio contenido y sus propias metáforas. No tengo ninguna duda de que las bibliotecas públicas y toda esta iniciativa que apoya Confama tienen que ver con un cambio en la sociedad y un cambio hacia la democracia, el conocimiento y la paz. Pues yo creo que las recomendaciones que uno puede hacer como bibliotecario a la gente joven pues tienen que surgir de un diálogo muy sincero con la persona a la que uno le va a recomendar, porque evidentemente cuando alguien como yo, que conoce la literatura, digamos, o una parte de la literatura y que llevo muchos años leyendo, pues de repente le puedo recomendar a un joven, de acuerdo a sus características y de acuerdo a su edad, al mundo en el que vive, le puedo recomendar algo que de repente le abra la puerta, porque yo creo que dentro de cada persona hay un lector. No todo el mundo lee, eso es verdad, pero la gente que no lee, de repente un día puede tener una revelación. Es como la gente que no tiene fe. De repente un día se levantan o se caen al suelo y cuando se levantan tienen una revelación. La gente que no lee y que de repente por algún motivo empieza a leer, casi que lo podemos llamar como una conversión. Es como convertirse a una especie de secta, que cada vez es más grande, afortunadamente. Los números de lectura en Colombia, a pesar de que, digamos, han bajado un poco, bajaron un poco en los últimos años, ahora volvieron a subir, pero habían subido mucho. En los primeros 2010 al 2018 más o menos, subieron bastante, luego cayó, también por falta de estímulo, pero luego ahora están otra vez subiendo. Entonces tengo la sensación de que la lectura progresa en la sociedad colombiana y eso sin duda tendrá una repercusión muy grande, espero yo, pues en el futuro del país y en la forma en que esta sociedad conciba la solución de sus problemas y de su propio destino también. No, yo creo que el oficio bibliotecario podría inclusive ser uno de los más hermosos del mundo, porque consiste en recomendarle a otros el mundo
en transmitirle a otros el mundo que uno ama, transmitir un entusiasmo, transmitir una pasión. Y yo creo que es un oficio privilegiado. Si pensamos que vivimos en un mundo en el que mucha gente se gana la vida ofreciéndole a otros cosas que no necesitan, incitando a la gente al consumo, a comprarse el enésimo reloj de color amarillo con verde, el nuevo celular, incitando a la gente un poco a la superficialidad del gasto. Y hay gente que vive de eso, y hay profesiones enteras, como el mercadeo, que están dedicadas a eso, a convencer a la gente de que no es feliz hasta que no compre un suéter y unos tenis y un automóvil y una bicicleta y un celular. Pues me parece muy lindo que haya gente que lo que hace es recomendarle libros a otros, libros que seguramente los ayudarán a vivir mejor. Yo siempre tengo un respeto muy grande, casi siempre, siempre que puedo, hablo en las bibliotecas públicas. Me parece que son como pequeños templos. Yo no soy creyente, pero la espiritualidad es necesaria en la vida, y para mí la espiritualidad está en la lectura, está en la literatura, está en la poesía, y por eso las bibliotecas son como los templos de esa otra espiritualidad que tiene que ver con el arte, con la literatura, con la poesía. Y también son como remansos de paz en un país con conflicto como el nuestro, en un país con problemas sociales, con desigualdades tan grandes. La biblioteca también es como un espacio democrático, es un espacio de tranquilidad, es un espacio de sociabilidad y por supuesto de paz. En la biblioteca está el estudio, está la concentración, está la formación. Las sociedades progresan gracias a sus bibliotecas. Ninguna sociedad ha salido de la pobreza comprando armas. En cambio, muchas han salido comprando libros y haciendo bibliotecas, porque es en las bibliotecas en donde están el origen de todos los debates, el origen de todas las ideas, la conciliación también, la creación de ciudadanos más responsables, la construcción de una identidad colectiva e individual. Todo eso tiene que ver con la lectura, con la concentración, con el estudio y por supuesto con las bibliotecas. Yo por eso siempre apoyaré estos espacios maravillosos que, repito, para mí son los templos de la modernidad.